Que el Señor le bendiga, sea usted bienvenido a su culto de Amaneciendo con Dios. Es un placer que usted se esté conectando en este momento con nosotros y espero que juntos podamos alabar a nuestro Dios y aprender más de Él en esta mañana. Así que vamos a iniciar cantando esa alabanza, Abre los cielos. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Vamos a orar, vamos a iniciar este culto con una oración a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque una mañana más podemos adorarte. Gracias, Señor, por una mañana tan fresca, una mañana en la que podemos entregar nuestro corazón ante ti con alabanza y adoración, en la que juntos podemos también aprender de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos ayudes a que cada una de las acciones dadas en este servicio, en esta fiesta que celebraremos esta mañana, sea en adoración para ti. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le voy a pedir que nos pueda acompañar al libro de Salmo, capítulo número 24. Salmo, capítulo número 24, el cual está subtitulado como el Rey de Gloria. El Rey de Gloria. Cada vez que vemos un salmo, podemos ver una inspiración divina en ellas. No tenemos la entonación, el coro de lo que el salmo fue, pero el que leemos, los salmos, es el himnario de los hebreos. Así que esos salmos tienen mucha capacidad para cuando nos sentimos mal, poder tener la esperanza que el camino se siente cargado, pero también dentro de su palabra hay una respuesta a nuestra solicitud. Así que ahí donde está podemos leer el libro de los Salmos, capítulo 24, que dice de la siguiente manera: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este mismo Rey
Es el que nosotros tenemos ahora y el que hemos afirmado que es nuestro Señor, nuestro Rey, Señor y Salvador. Es el mismo Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Este Rey no es gravoso. Este Rey no es ausente. Este Rey es misericordioso y está presente con cada uno de nosotros. Así que lo que haremos en estos momentos al orar es acercarnos ante su trono, acercarnos ante Él, decirle y exponerle cada una de nuestras cargas y nuestras dolencias. Y ese rey, ese mismo rey que les respondía en aquel momento al pueblo de Israel, es el mismo rey que ahora nos responde a nosotros. Así que vamos a orar a nuestro Dios, vamos a ir en oración para exponer nuestras cargas a cada uno de ellos. Señor, estamos esta mañana buscando tu rostro. Intentamos, Jehová, encontrar ese espacio de tiempo en el cual hablemos contigo cara a cara. Esperamos, Señor, que este momento pueda servir para cada uno de mis hermanos, que sirva como el espacio en el cual nosotros te busquemos y te adoremos. Te pido, Señor, que nos des la tranquilidad en primer lugar. Porque muchos de nosotros nos levantamos esta mañana afligidos. Muchos de nosotros nos levantamos con dolor en nuestro corazón. Y no fue una alarma, fue el dolor, fue la desesperación, fue la intranquilidad la que nos despertó. Ya estábamos despiertos, muchos de nosotros, antes de que la alarma sonara. Ya estábamos despiertos porque ayer no pudimos dormir. Porque el dolor de saber que alguno de nuestros familiares está muriendo o alguno de nuestros familiares falleció, nos mantenía despiertos, no podíamos dormir. Y ahora pues no nos quedó más que levantarnos temprano. Porque para algunos la preocupación de no tener cómo pagar, la preocupación de que mañana no hay comida en nuestra refrigeradora, nos mantiene despiertos. Y saber que nuestro hijo o nuestra hija o nuestro familiar va a pedir de comer y no hay nada de comer y no tengo cómo para darle para el pasaje a mi esposa, para que se vaya a su trabajo o para el pasaje para que vaya a hacer las diligencias. No tengo cómo, ni siquiera para seguir adelante. Te pido, Señor, por esas personas que están pasando por esa situación. Te pido también por aquella mujercita cargada del dolor de haber descubierto a su esposo en una traición. Y ella siente que lo ama, Señor, que siente que no puede estar sin él, pero tampoco puede dejar pasar esa traición. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que le des la respuesta a qué es lo que debe hacer. Si bien es cierto, ella tiene deseos de terminar con esto, incluso ha pensado en quitarse la vida. Pero te pido, Señor, que ayudes a esta hermanita, a esta mujercita, a encontrarte, Señor. Así vemos varios. Habíamos varios con dolor, con preocupación, que no sabemos qué hacer. Que no hay mayor respuesta que buscarte a ti. Te pido, Señor, por esta hermana que la han sentenciado de muerte. Y le dijeron, hoy mismo te morís. Yo te voy a quitar la vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, detén a esa persona que quiere hacerle daño. Que ella en este momento se está arrepintiendo por los errores que cometió. Pero en el nombre de Jesucristo te pido que detengas a esa persona que quiere hacerle daño. Encomiendo su vida, Señor, porque ella está confiando en ti. Al grado que te buscó, se arrepintió de sus errores que había cometido. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que nos guíes a seguir adelante. Y es por eso, Señor, que te buscamos. Y es por eso, Señor, que esta mañana hemos venido ante tu presencia a buscarte. Y por eso cantamos esta alabanza, venimos ante ti, Señor.
Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Señor, tú eres el digno de recibir nuestra adoración, aún en los tiempos difíciles, porque sabemos que estos tiempos difíciles servirán para nuestro corazón y para nuestra alma. Manera de cambio, a manera de aprendizaje, a manera de poder ser una persona diferente. Te pido, Jesucristo, por esos corazones cargados. En el nombre del Señor Jesucristo, tú resuelvas. Por aquellos que tienen una enfermedad a la cual les han augurado muerte o no saben qué respuesta tendrán o no saben cómo se comportará dicha enfermedad, en el nombre del Señor Jesucristo, guíalos a tener paz y a saber que saldrán de esta enfermedad. Padre, te pido por la palabra esta mañana. Te pido, Señor, porque seas tú quien dirijas al pastor que lleva la meditación. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de él y que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para entender. Te pido, Señor, que tu palabra hable específicamente eso que necesitamos escuchar. No lo que queremos escuchar, lo que necesitamos escuchar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos acompañas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dejamos esta mañana con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Abra su Biblia en la primera carta a Corintios, en el capítulo número 10. Y vamos a seguir con el estudio de esta hermosa carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Capítulo 10, versículos del 23 en adelante. Ahí téngalo abierto porque vamos a ir ahí versículo por versículo hasta terminar el capítulo. Bueno, y vamos a tomar un versículo del capítulo 11. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Te pido una bendición y pedimos iluminación a tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para podernos expresar, para poder entender lo que tú nos vas a hablar a esta hora de la mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. La primera carta a Corintios, capítulo 10, versículos del 23 en adelante, y vamos a tomar un versículo del capítulo 11. No me cabe, mire, es tanta la emoción que nosotros le hemos tomado que a veces hay buenísimas discusiones, hablo en el buen sentido de la palabra, conforme a lo que vamos a estar aprendiendo el día de ahora y lo que se va a seguir aprendiendo, porque no crea, el hecho que nosotros solamente somos facilitadores de lo que aquí está y explicamos un poquito, pero estamos aprendiendo juntos. Y déjeme, estos versículos que vamos a estar viendo, le voy a hacer un recuento porque en el capítulo 8 de esta misma carta
se habló acerca de la libertad cristiana o la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Bueno, le quiero dejar el título de la meditación de esta mañana, que se llama Imitadores de Cristo. Y esa libertad que se expresa en el capítulo 8, cristiana, ¿verdad?, nos permite comportarnos adecuadamente. En ese capítulo 8, dentro de lo que está permitido, debemos hacerlo sin hacer tropezar a alguien. Y eso específicamente lo que habla ese capítulo 8, de que la libertad que nosotros tenemos en Cristo no debe de ser tropezadero o hacer tropezar a aquellas personas que son débiles en la fe. Y en ese capítulo específicamente se toma un ejemplo, o el apóstol Pablo pone el ejemplo, la comida que ha sido dedicada a los ídolos. Entonces, y en lo que vamos a ver el día de ahora, en el versículo 23 en adelante, más adelante vuelve a retomar ese ejemplo de esa comida que está siendo sacrificada a los ídolos. Ahora, entendamos el contexto histórico por lo que Pablo toma esa situación o toma ese ejemplo. Recuerde, está en una ciudad totalmente pagana, totalmente llena de costumbres, llena de culturas. Era una ciudad portuaria, entonces había mucha mezcla de mucha cultura, de idiomas. Entonces, y los griegos, porque era una comunidad griega, una comunidad gentil, una comunidad muy idólatra, ellos tenían muchísimos dioses y al dios que ellos tenían preferencia, a ellos le dedicaban su comida, le dedicaban el alimento. Y es por eso es que Pablo menciona o pone ese ejemplo de la comida que es sacrificada a los ídolos, aunque el ejemplo en general por lo que estaba dando a entender el apóstol Pablo eran aquellas cosas, cualquier cosa que uno hiciera, pero que hacía caer a una persona que no era débil en la fe, quizás un creyente que estaba recién convertido, aquella persona que quizás no había comprendido muy perfectamente lo que era el evangelio de salvación de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo pone el ejemplo de la comida, pero en términos generales les está diciendo a la iglesia de que hay cosas que en nuestra libertad como cristianos, esa libertad que nosotros recibimos, podemos hacerla. Pero que si es tropezadero para alguien que es débil en la fe, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, que mejor nos abstengamos. Y nuevamente en el versículo 23, ya del capítulo 10, aquí ya lo hablan nuevamente y lo vamos a ver versículo por versículo. Mira lo que dice el versículo 23. Muy importante, porque nosotros aquí podemos entender de una manera mucho más amplia, y es un versículo que todos lo conocemos. Y dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice nuevamente el apóstol Pablo, pero no todo me edifica. La palabra lícito aquí lo vamos a entender como lo permitido. O sea que prácticamente lo que está diciendo ahí, todo me es permitido, dice el apóstol Pablo, pero en la primera parte dice no me conviene, y en la segunda parte no todo edifica. Ojo con esto, esta, hermanos, es una advertencia. Cuando me dice el apóstol Pablo, cuando me dice Dios por medio de la carta a los Corintios, escribiendo el apóstol Pablo, todo me es lícito, esto no quiere decir que es permiso, es un permiso para que usted y yo podamos experimentar todo lo que se nos es permitido. De ninguna manera. Aquí el apóstol Pablo está dando una advertencia y está diciendo de que humanamente, con el libre albedrío que nosotros tenemos, podemos experimentar de todo, pero no todo conviene. Todo podemos experimentar, pero no todo edifica. No está dando un permiso para que lo experimente. Esto no es lo mismo cuando el apóstol Pablo también dice escudriñarlo todo y retener lo bueno, aunque por el contexto ya lo vamos a ver mucho más adelante en un estudio. Pero aquí está diciendo que todo se nos es permitido a los humanos, pero, ojo, no es que ustedes van y lo van a experimentar y nos van a decir, pues no va a experimentar esta tal cosa, descubrí esta cosa, yo experimenté el beber. No es un permiso para hacerlo, es una advertencia para no hacerlo. Y por eso dice en la primera parte que no conviene.
Y la palabra conviene, vamos a interpretarlo como que no va con ustedes como cristianos. Recuerde a quienes le está escribiendo el apóstol Pablo: a la iglesia de Corintios, a la iglesia de la ciudad de Corintio, que estaba pasando por circunstancias difíciles, y él estaba orientando por medio de una carta. Entonces, señores, todo les es permitido, pero no los conviene. No conviene, no va con ustedes ahora que son cristianos. Y la segunda palabra que ocupa el apóstol Pablo es que no edifica. Como cristianos, para ustedes, para nosotros ahora, la iglesia, no conviene, no les va, primero no conviene, y segundo no les edifica, hermano. No los va a hacer crecer en lo que ustedes deben de crecer espiritualmente. Podemos decir de la siguiente manera, que lo que le conviene al cristiano, al versículo 23, perdón, dándole la vuelta contraria, es prácticamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, es que sí, lo que le conviene al cristiano es aquello que sí edifica, porque en todo eso que nos es permitido, dentro de todo eso, hermanos, hay muchísimo pecado. Y no perdamos en cuenta el listado que se nos da en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Dentro de todo lo que se nos está permitido, está todo eso que en el capítulo 6 se nos menciona. Y solo le voy a hacer mención porque habla de los fornicarios, de los idólatras, de los adúlteros, de los afeminados, de los que se echan con varones, de los ladrones, de los avaros, de los borrachos, maldicientes y estafadores. Todo ese listado, hermanos, es de lo que el versículo 23 quiere el apóstol Pablo, que sí podemos participar, pero dentro de todo eso está ese listado y muchísimo más. Dentro de todo lo que se nos es lícito, permitido, está eso, y por lo tanto hay mucho pecado. Entonces lo contrario es de que a nosotros como cristianos se nos está diciendo, sí, todo es permitido, hermano, pero no todos no conviene, porque dentro de eso, que sí es lícito, o sea, sí podemos participar, hay mucho pecado y a ustedes no los va a edificar. Para nosotros, entonces, si la recomendación que le hace el apóstol Pablo es lo que edifica al cristiano, eso es lo que conviene. Si no edifica a nosotros, hermanos, no nos conviene. Aunque es lícito, aunque lo podamos hacer, el apóstol Pablo nos está diciendo, o Dios a través del apóstol Pablo nos está diciendo que como no te va a edificar, no te va a hacer crecer espiritualmente, no conviene. Versículo 24, mira, el versículo 24 encontramos un principio cristiano que muchos de nosotros lo pasamos por alto. Dice la palabra del Señor: ninguno busque su propio bien, sino el de el otro. Mire, el cristiano no solo debe buscar su beneficio propio. Y ojo con lo que voy a decir, muy importante, aunque el beneficio que estemos buscando nosotros, o eso que estemos buscando nosotros, algo para nosotros, algo que sea un bien para nosotros, pero si ese bien va a hacer daño a otra persona, debemos de renunciarlo para poder adquirirlo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 24, que no busquemos solamente nuestro propio bien, que no solamente porque nosotros sobresalir, porque nosotros llegar antes, porque nosotros, qué sé yo, en una empresa ser el mejor, no debemos de pasar por los que están debajo o nuestros propios compañeros. El cristiano, el verdadero cristiano no solamente, no está diciendo que no busque su bien propio, que no busque esa bendición que va a ser un beneficio para usted. Pero lo que la Biblia en este preciso versículo nos está diciendo, que no busquemos ese bien por sobre el bien de los demás. Por eso le decía que este es un principio cristiano. Porque nosotros, a través de lo que nosotros queremos para nuestra vida, nosotros debemos reflejar el amor. Debemos de ser empáticos con las demás personas. Lo que nosotros queremos, hermanos, la bendición que usted le está pidiendo debe de ser bendición para todos los demás. Así de sencillo. Esa bendición que usted le está pidiendo, eso que usted necesita, no debe de pasar por encima de las demás personas. Con tal de que usted recibir eso de parte de Dios, usted no le importa lo que los demás
pasen lo que es de más, sufran con tal de que usted tenga. No, no, esa no es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano debe de reflejar ese amor. Por lo tanto, si yo quiero algo, un beneficio propio, no debo de patear a otra persona, no debo de estar sobre otra persona. No, no, no. Incluso el apóstol Pablo está diciendo, debe de estar su prójimo antes de lo que usted necesita. Y qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, porque como le dije que se llamaba la meditación de esta mañana, imitadores de Cristo. Jesucristo tuvo un objetivo al estar aquí en la tierra y hasta el día de su muerte Él lo cumplió. Y nosotros, como somos imitadores de Él, los beneficios de uno mismo están muy debajo, sino que los del prójimo. Y por eso le decía, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. La mayor expresión de amor es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no solo nos demostró su amor, no solo nos dijo que nos amaba, así como una persona puede expresar el amor a otra persona con detalles, con palabras, con atenciones, nuestro Señor Jesucristo fue mucho más allá, porque Él ofreció su vida por amor a cada uno de nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos está diciendo esta mañana que debemos de ser imitadores de Él, Él nos está diciendo, si ustedes quieren estar, si ustedes son mis imitadores, dice nuestro Señor Jesucristo, el versículo 24, ninguno busque su propio bien, así como yo lo hice, porque yo vine a esta tierra, les ofrecí la salvación, les amé, compartí la palabra y hasta el día de ahora nos sigue ayudando, pero también sacrifiqué algo de parte de mí. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 24, que nuestro beneficio propio no debe estar por sobre aquellas otras cosas del prójimo. Mire, versículo 25 y del versículo 25 al versículo 30 habla acerca de una conciencia cristiana. O sea, debemos de ser conscientes, debemos de tomar conciencia por sobre la libertad que hemos venido hablando en capítulos anteriores. Aquí nuevamente, como le decía, retoma el ejemplo de la carne, de la comida. Leámoslo, mira el versículo 25 y versículo 26. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, dice el apóstol, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Recuerda el contexto, lo que le decía, que por lo que estaba el pueblo judío no comía otra carne que no fuera la de un becerrito, la que no fuera de una res. Carne de cerdo, eso era la muerte para uno de ellos. Y recuerde que ellos estaban en una ciudad donde se consumía esa y muchísima otra más comida, otras partes del cuerpo de esos animales, del cerdo, como ejemplo. Recuerde, entonces, lo que el apóstol Pablo les está diciendo, que de todo lo que se vende en una carnicería, ustedes pueden comer, hermano. Porque la respuesta está en el versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Recuerde el ejemplo del apóstol Pedro también, cuando llegó a la casa de Cornelio, si es mal no recuerdo, donde a él le ofrecieron comida y él no quiso comer, porque él era un judío, era practicante, respetaba la ley y le ofrecieron quizás cerdo y eso era prohibido para comer a ellos. Según la ley que Dios les había dado era prohibido, pero recuerde que la ley esa era del Antiguo Testamento y Jesucristo vino a reformar esa ley, a cambiar esa ley. La historia nos dice que en la noche el apóstol Pedro recibió una revelación y vio un lienzo bajar del cielo y dentro del lienzo venía multitud de animales puros o impuros, como les llamaba la cultura judía, les llama todavía la cultura judía, y vio y escuchó una voz que le decía al apóstol Pedro y le dijo, come, mata y come. Y Pedro le responde, Señor, ahí hay mucho animal inmundo. Y Dios le responde en esa visión tan bonita al apóstol Pedro y le dice, ¿cómo puedes llamar inmundo? Le dice Dios a Pedro, a lo que yo he creado. Y lo mismo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Quizás había escuchado de esa situación que le había ocurrido a Pedro, y porque el versículo 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
La libertad cristiana que el apóstol Pablo está mencionando, esa libertad les da el permiso, hermanos, para que si ven en una carnicería, el ejemplo de la carnicería, que puedan comer de todo, porque del Señor en la tierra hay su plenitud. Y espérenme que esto no termina ahí, continúa diciendo, y la respuesta se encuentra en unos versículos, una respuesta más específica se encuentra en versículos abajo. Entonces el versículo 26, de todo lo que ustedes puedan ver, nuevamente haciendo una similitud al primer versículo que acabamos de leer, del versículo 23, que dice: todo es lícito, todo lo que está en esa carnicería, toda esa carne pueden comer, ya recibieron esa libertad. Todo lo que Dios ha creado es de Él, les está diciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, versículo 27, mire, y da un ejemplo. Si algún incrédulo los invita, está hablando de una persona que no es cristiana, invita a alguien cristiano, los invita, y queréis ir, dice el apóstol Pablo, de todo lo que se os ponga delante, comed. De todo lo que esté delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, tranquilos. No los va a hacer menos cristianos que los invite. Voy a poner un ejemplo burdo. A usted, hermanos, usted puede ir al estadio a ver ese partido de fútbol. Claro que usted puede ir. Eso no lo va a hacer menos cristiano. Uy, ahí solo pecadores. ¿Por qué? El ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo es que si alguien te invita a un banquete, un incrédulo, bueno, mire, yo le voy a contar mi experiencia personal. Cuando yo empecé a trabajar por primera vez en una empresa ya formal, la empresa no era cristiana, yo decía que era cristiano y eran bien poquitos los que éramos cristianos, y se llegó el día de diciembre donde hacen la cena navideña. Y yo me acuerdo que estaba muy joven, y yo le decía a mi mamá, y miren, y me han invitado a la fiesta navideña, y a los compañeros ahí, los de la bodega, oigo que dicen de que hay alcohol, que hay cerveza, que hay de todo, le digo yo así. Y mi mamá muy sabiamente me dijo: vaya hijo, me dijo, porque usted como cristiano, usted no va a consumir, usted vaya a comer, y de ahí converse, me dijo, hable con sus compañeros, vaya a bañarse a la playa, porque era en la playa, vaya a la piscina, me dijo, y usted compórtese como cristiano. Y traigo ese ejemplo a lo que el apóstol Pablo les está diciendo. El apóstol Pablo dice: hey, si los invita un gobernador, si los invita un publicano, si los invita alguien del gobierno, si los invita alguien, vayan a comer. Eso no los va a hacer menos cristianos, al contrario, ahí reflejen su cristianismo, y lo que les pongan en su mesa, eso coman, no hay ningún problema. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 23, porque ojo, esto no significa, hermano, que nuevamente, que como lo que leíamos en el versículo 23, esto tampoco significa de que nosotros vamos a tener la libertad en ese ambiente de disfrutar de todo. Usted vaya, le dice el apóstol Pablo, coma tranquilamente, y como le decía, dentro de todo lo que se nos es permitido, hay cosas buenas, sí, pero hay muchísimas malas. Entonces, si no le edifica, no conviene, no lo haga. Lo que usted vaya a hacer en ese lugar, dice el apóstol Pablo, lo que le conviene y le edifica, mire, hágalo, coma, tranquilo, disfrute. Ahora, si hay cosas malas, no debemos de hacerlas, porque dice él en el siguiente versículo, en el versículo 28. Mire, en el versículo 27 el apóstol Pablo: vayan, tranquilos, coman. Pero mire, dice el versículo 28, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado. Recuerden, nuevamente el ejemplo del capítulo 8, hablando de la comida sacrificada. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, costumbre de un lugar griego, de una ciudad griega, ofrecer los alimentos a los dioses, no lo comáis, dice el apóstol Pablo. Si alguno les dice a ustedes, esto que estamos comiendo aquí, es sacrificado a los ídolos, bueno, el apóstol Pablo dice: no os comáis, por causa de aquel que os declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ok, si hay una persona, nuevamente retoma el tema del capítulo 8,
si que está con ustedes y que es débil en la fe y les dice, yo creo que esto es sacrificado a los ídolos, yo creo que esto no conviene, entonces dice el apóstol Pablo, no coman. Pero mire, la clave, porque dice, por motivos de conciencia, de uno, no, por la del otro. La respuesta está en el versículo 29. La conciencia, dice Pablo, el versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. La persona que está declarando, persona que es débil en la fe. Entonces, tomando los versículos anteriores, todo lo que hemos leído, y más específicamente el versículo 24, que ninguno busque su propio bien, sino el del otro, entonces, usted va a tomar conciencia por el pobre en fe, por aquella persona recién convertida. Hermanos, hay lugares que a nosotros como cristianos ya no podemos ir, hermano. Vamos a causar esa pérdida en aquel que no conoce de Dios o es débil en la fe. El ejemplo que pone aquí es el alimento. En la actualidad puede ser cualquier otra cosa que a ese débil en la fe le sirva como tropiezo. Entonces, no lo va a hacer por usted, lo va a hacer por el amor que le tiene a esa persona que es débil, es tierno en la fe, tiene poco en el cristianismo, y lo que usted vaya a hacer, cualquier cosa, lo va a hacer caer a él. Por la conciencia de él, dice el apóstol Pablo, no lo hagan. Ahora bien, muy interesante porque sigue diciendo el apóstol Pablo, y dice, y mismo ahí en el 29 dice, ¿por qué se ha de juzgar? Hace una pregunta, después de decir, por la conciencia de aquel. Por eso no lo hagan. ¿Ya? Sean prudentes, les dice el apóstol Pablo. Ahora bien, eso sí, dice el apóstol Pablo, no termina el 29 sin decir, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que le doy gracias a Dios? Ok. Aquí nos habla nuevamente de la libertad. Ojo con lo que voy a decir, muy importante, y espero darme a entender. Es decir, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que todo lo que usted haga lo debe hacer pensando en aquella persona que es débil en la fe. Pero el apóstol Pablo también está diciendo que eso no significa que vamos a satanizar todo. Porque yo recuerdo una etapa de cuando yo estaba muy pequeño, que si mi camiseta que yo iba a estrenar en diciembre llevaba una estrella de 5 picos, mi mamá, yo sé que me está escuchando, mi mamá decía, esa estrella es del diablo. ¿Y por qué, hermano? Yo conocí a un hermano aquí bueno, no voy a mencionar nombre, que una vez nos enseñó una foto de un comercial donde había un vaso de hielo y nos decía, ahí se ve una mujer desnuda. Y mire, hermano, por más que yo crucé los ojos, por más que le di vuelta, nunca vi una mujer chulona yo ahí. Y él decía, ahí se ve una mujer desnuda. Y decía en esas trivimanías, decía, ahí en esa esquina hay un símbolo. Por más que crucé, yo no sé si porque mis ojos están malos o mi mente está al revés, yo nunca pude verlo. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es eso. O sea, no satanicen todo lo que les conviene, todo lo que es lícito, no satanicen todo, porque hay cosas buenas, hay cosas buenísimas. Sí, hay pecado dentro de todo lo que es lícito, y por eso es que ustedes lo van a pasar por el filtro de la palabra de Dios, muy importante. Entonces, dentro de todo eso hay cosas malas, sí, pero eso no nos limita a que nosotros participemos, porque la clave es lo que dice el versículo 30 al final. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué he de ser censurado por aquello, dice el apóstol Pablo, que doy gracias a él? Y por eso el ejemplo que ocupa es la comida. Si lo que le han servido, dice el apóstol Pablo, nos vamos a meter culturalmente ahí en el contexto. Si lo que le han servido a usted es cerdo, y no quien lo creó es Dios, pues dele gracias. Recuerde que el apóstol Pablo luchaba mucho con la ley, porque muchos se escudaban en la ley para poner sus principios por sobre la razón que Dios había llegado
que Jesucristo había hecho entender que aquí la salvación es por gracia. Ya todo lo demás ya no importa. Lo que importa es amarlo a Él y amar al prójimo. Entonces el apóstol Pablo recuerda ese conflicto que tenía con los que estaban con la ley. Entonces dice, ok, va, está bien. Todo es lícito y no todo conviene. Todo es lícito y no todo edifica. Ok, háganlo, pueden hacerlo. Es la libertad de la que el apóstol Pablo está hablando. Esa libertad que pueden hacerlo. Si es ocasión de caer a alguien, piénsenlo y no lo hagan. Pero eso no significa que vamos a satanizar y vamos a prohibir cualquier cosa. Porque el apóstol Pablo sigue hablando, versículo 31. Dice, si pues coméis y bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No todo nos conviene, pero lo que vayas a emprender y lo que vayas a hacer, háganlo para glorificar el nombre de Dios. El pastor David creo que daba un ejemplo de una persona que le decía, mire, mi esposa creo yo dice que quería bautizar al niño en la iglesia católica y el esposo es cristiano. Y le recomendó y le dijo, vaya hermano, si es una mojada que para usted como cristiano no vale, no tiene significado, porque usted está enfocado en lo que dice aquí el apóstol Pablo, vayan, háganlo. Pero como ustedes ya son cristianos y tienen la conciencia de Cristo, tienen esa libertad que Dios les dio, tienen el conocimiento de la palabra de Dios, eso que va a hacer esa persona sobre ese niño no va a significar nada, porque como lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, y aquí no se menciona nada de eso. Entonces, solo le mojaron la cabeza al bichito. No hay ningún problema. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y cualquier cosa que ustedes hagan, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y mire, versículo 32. No seáis tropiezo, mire, ni para el judío, aquellos que tenían la ley pero no eran salvos, ni para el gentil, aquel pagano, aquel que está lleno de costumbres, pero necesitado de salvación, y ni a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está mencionando los tres grupos de personas, ni al judío, ni al gentil, ni a la iglesia, ni a ustedes. Lo que ustedes hagan que no sirva para ser tropiezo ni de los judíos, ni de los gentiles, ni para los débiles en la fe que están en la iglesia. Entonces, para que eso no ocurra, la recomendación del versículo anterior, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y termina el capítulo 10 en el versículo 33 diciendo, como también yo en todas las cosas agrado a todos. La mejor técnica de evangelismo del apóstol Pablo nuevamente vuelve a relucir, porque dice, yo a todos, porque como yo también, yo en todas las cosas agrado a todos, tanto a los judíos les llego de tal manera que me comprendan, a los gentiles les llego de tal manera que me comprendan, y a ustedes que ya tienen a Cristo en su corazón, ustedes, la iglesia, usted y yo, hermano, también a ustedes, dice el apóstol Pablo, sé cómo llegarles, no procurando, mire, él se está poniendo de ejemplo, no procurando mi propio beneficio, lo que estaba recomendando en el versículo 24, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo, y mire cómo empieza el versículo 1 del capítulo 11, y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo tenía tal autoridad por dos cosas de decir, sed imitadores de mí. Ahora, esto no era la primera recomendación que él les daba. También en el capítulo 4, versículo 16 les dice, les da la misma recomendación, solo que aquí no es tan amplia. Dice el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Eso lo dice capítulo 4, versículo 16, siempre de Primera de Corintios. Por dos cosas. La primera era porque el padre espiritual de la congregación de la iglesia de Corinto, que la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, había sido el apóstol Pablo. Y la segunda razón era que como él había sido el padre, la gente lo conocía a él como era. Y él tenía tanta autoridad porque la habían conocido a él personalmente, que les dice con toda autoridad, con alevosía, con patada al pecho, y les dice, señores, imítenme a mí. Porque anteriormente les está diciendo, porque yo no busco mi gloria propia.
sino la de los demás. Yo a Dios le doy las gracias en todo. No procuro, estoy retrocediendo en todos los versículos y capítulos, porque yo procuro que la gente no caiga por lo que yo he hecho. Por eso imítenme. Y sigue, puedo hablar más atrás, porque yo no recibo ofrenda de ustedes, sino que lo que hago es gratuitamente, como lo decía en versículos y capítulos anteriores. Por eso, y por muchas otras cosas más, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí, mire, lo principal de este versículo no es que el apóstol Pablo se ponga como ejemplo, sino que el principal ejemplo al quien debemos imitar en todo sentido es a Cristo Jesús, porque recuerde que Jesús vino por nosotros, nos dio su amor, nos demostró su amor, pero también se sacrificó por amor, la expresión máxima de amor. Por eso es que debemos de imitarlo a Él, porque nosotros debemos pregonar el evangelio por amor a aquellas personas que no conocen de Dios. Y en algún momento de nuestra vida vamos a tener que sacrificar muchas cosas con tal de llevar el evangelio, con tal de no hacer caer a aquella persona que es débil en la fe. Ese es el objetivo por el cual termina su conversación de ese tema en el capítulo 11, versículo 1. Imítenme a mí, así como yo lo hago de Cristo Jesús. Y el mensaje para cada uno de nosotros es: hermanos, seamos imitadores de Cristo. Imitémoslo a Él. Vea cómo Él actuó, vea cómo Él participó. Y yo sé que es muy difícilmente, no nos vamos a comparar a Jesús, definitivamente, pero debemos imitarlo a Él, cómo se comportaba, cómo hablaba ante sus enemigos, cómo se comportaba, cuál era su temple actitud ante dificultades, ante oportunidades difíciles incluso. Imitémoslo, dice el apóstol Pablo. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para el Señor. Tengamos cuidado de no ser tropezadero para algunos, pero eso no significa que vamos a satanizar todo lo que nosotros hagamos. Todo lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor. Imítenlo a Él, dice el apóstol Pablo. Ahí donde usted está, mis estimados hermanos, a esta hora de la mañana, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Te pedimos, Señor, que aunque con dificultades humanas, podamos ponerlo en práctica. Que tu Espíritu Santo esté ahí recordándonos de las cosas que hemos aprendido ahora para ponerlas en práctica, Padre Santo. De todo corazón te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por seguir en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Mis estimados hermanos, les voy a invitar que, ahora vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recuerde que sus diezmos, sus ofrendas son los que mantienen al aire nuestros medios de comunicación que invaden todo el globo terráqueo. O sea, no nos basamos solamente en El Salvador, sino que llegamos hasta lo último de la tierra a través de internet. Muchísimas personas en este momento están escuchando esta transmisión completamente gratis, gracias a sus diezmos y gracias a sus ofrendas. Yo le agradezco y queremos pedirle que usted siga haciendo esos tratos con Dios, siga comprometiéndose con Dios, no con nosotros. Nosotros solo administramos y usted puede ver lo que usted nos ofrenda y lo administramos de la mejor manera. El albergue sigue funcionando, Retorno sigue funcionando, seguimos poniendo bonita la iglesia para cuando esto totalmente termine, mis estimados hermanos, podamos disfrutar un ambiente lindo en la casa del Señor. Así es que vamos a cantar nuestra alabanza de ofrenda que dice de la siguiente manera: lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y premio te damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Dios y gracias te damos, Señor,
por ese sueldo, ese dinerito que ha llegado a nuestra bolsa, Señor, y nos lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente honradamente. Te pedimos, Señor, que lo multipliques, que tengamos esa sabiduría para poder administrar ese dinero de la mejor manera. Tener la capacidad para administrarlo y pagar esas deudas, pagar esos compromisos, comprar lo necesario y no lo innecesario. Gracias, Señor, por cada uno de los ofrendantes. Gracias por cada uno de los diezmantes. Bendícelos conforme hayan ofrendado en su corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Carlitos, perdón. Gracias, Pastor Rolando. Mis estimados hermanos, solo déjenme buscar porque estábamos Radio Bautista. Aquí está. Recuerde que usamos nuestra dinámica con todos los hermanos de Amaneciendo con Dios, en el cual nosotros les mandamos los bosquejos, así como el que nosotros acabamos de ocupar en este día, donde nosotros se los mandamos a ustedes por medio de WhatsApp, y usted en su estudio personal, usted puede aumentar su conocimiento y seguir este estudio que acabamos de ver en este día. Usted va a recibir y hacer sus propias anotaciones para que, como su servidor dice, hermano, allá afuera, mire, no me le den garabato. Hoy aprendimos, todo es lícito. Entonces, allá afuera andan diciendo, ahí dice, la Biblia dice que todo es lícito, así que puedo probar de todo. No, no, hermanos, es una advertencia donde dice de que todo es lícito, pero no todo conviene. O sea, todo está ahí permitido, pero si no les va a edificar y no les conviene. Entonces hoy hemos aprendido eso, y así usted puede ir ampliando su conocimiento bíblico, porque lo que nos interesa a nosotros en el culto de Amaneciendo con Dios es que usted tenga herramientas bíblicas para que usted se pueda defender con cualquier persona que le pregunte algo de la palabra de Dios. Y si usted tiene alguna duda, pues nos puede preguntar. Para pedir los bosquejos, usted puede escribir un WhatsApp a Radio Bautista. El número es el 7819-1828. Lo repito nuevamente, 7819-1828. Usted escribe a Radio Bautista, le dice, yo quiero recibir los bosquejos. Ellos van a pasarme los números y yo me voy a contactar en los siguientes minutos para explicarles cómo es la dinámica. Ahora quiero hablarle a aquella persona que estuvo pendiente de esta transmisión, pero no tiene a Cristo en su corazón. Es muy importante, mi estimado hermano, es necesario que usted tenga a Cristo en su corazón, porque sus capacidades para administrar su vida son limitadas, pero con la ayuda de Dios, esa capacidad se amplifica, porque ahora Él será el centro de su vida. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, yo le quiero invitar que pueda repetir esta oración después de mí. Repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Perdóname, Señor. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y
amén. Si usted hizo esta pequeña y sencilla oración, pero muy importante, yo le doy 3 recomendaciones. Primero, consiga un ejemplar de la palabra del Señor. Si no puede conseguir algo físico, lo puede conseguir en nuestra librería, o si no puede conseguirlo, mire, descargue una aplicación de la Biblia completamente gratis. Número 2, ore. En cada momento de su vida, circunstancias difíciles, cuando esté bien o cuando esté mal, ore con Dios. Y orar es platicar, hablar con Él. Y número 3, no se pierda de ahora su culto de Amaneciendo con Dios y de todos los cultos que se transmiten. Y si son presenciales, lo invitamos a que nos acompañen los días viernes, los días domingo, a la casa del Señor. Pero no se despegue de la sintonía de ahora su culto de Amaneciendo con Dios, donde aprendemos juntos de la Escritura. Vamos a cantar nuestra alabanza, que dice de la siguiente manera: Vivo para adorarte, he venido a alabarte, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este culto de esta hora de la mañana de Amaneciendo con Dios. Te pedimos que sea un día de bendición para mis hermanos que se dirigen o ya están en sus trabajos, que su trabajo sea productivo, sea de bendición. Bendícenos, bendice el culto, Señor, de esta tarde de las 6 de la mañana, que sea de bendición también para mis hermanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.